Hola, Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? con Valerie ¿Cómo estás, Valerie? ¿De dónde me marcas? de la Ciudad de México. Bienvenida, Valerie. Ahí están tus papás contigo, ¿verdad? Me imagino. Sí, ¿Sí? me gusta mucho tu programa. Gracias, Valerie. Gracias por llamar esta noche, mi estimadísima Valerie. Vas a llamar también, me imagino que vas a llamar también el Día del Niño, ¿verdad? Ajá, Qué bueno, me parece muy bien, Valerie. Oye, ¿qué nos vas a platicar esta noche, Valerie? yo le estaba insistiendo a mi mamá. ¿Le estabas insistiendo a tu mamá? Sí, Ah, que marcaras. ajá, ¿Y qué historia de terror nos vas a contar esta noche, Valerie? ajá, es que, Ok, le voy a ayudar un poquito. Sí, Yo soy nana. Evelyn, soy mamá Coaching, de Valerie, porque ya se coaching. puso muy nerviosa. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Pues mira, yo creo que es como un don de familia, Ajá. porque mi mamá me cuenta que desde mi bisabuelo, algún día igual yo te voy a llamar para contarte las historias, Sí. pero por ejemplo a mi bisabuelo se le apareció el diablo varias veces, Ok. ¿no? Así de tenerlo frente a frente, ¿no? Ujú. Igual tuvo oportunidad de ver a un ánima que le ofreció dinero, pero pues mi abuelito era arriero en esos tiempos, ¿no? Todavía de entre finales de la revolución y todo, y pues no creía, él era muy incrédulo. Entonces, este don pues se fue pasando, ¿no? Pero la verdad es que mi mamá es muy miedosa, entonces cuando yo llegaba a contarle de chiquita que yo veía cosas o que soñaba cosas y a los días pasaban, mi mamá nada más me decía pues que rezara Ajá. y que me confesara, que porque algo malo nos iba a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pues yo fui creciendo como con esa idea de igual de tenerle miedo y me fui cerrando a muchas de las cosas, ¿no? La verdad es que digo, a mí también me han pasado pues varios sucesos que en algún momento me comunicaré para platicarte, pero pues bueno, ¿no? Y le voy a ayudar a Vale. Ujú. Fíjate que Vale tiene 6 años. Ok. Y cuando más o menos tenía como 3, mi esposo y yo la llevamos de visita con unos tíos a Querétaro, ¿no? Entonces, pues a los 3 entre que empiezan a hablar y todavía no se expresan muy bien, que digamos, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate que nuestra casa tiene unos ventanales muy grandes. Y entonces en una de esas ella estaba viendo hacia los ventanales que dan al patio, ¿no? Sí. Y yo le decía, Vale, ¿con quién platicas? Con Lucy, ¿que no la ves? Y yo, no, pues a esa edad uno dice, pues su amigo imaginario, ¿no? Ujú. Y luego íbamos así en el carro, igual le decía a mi esposo, es que ¿con quién está hablando? Y volteé y le decía, pues con Lucy, papá, ¿qué no ves a Lucy? Y pues la verdad es que entre que miedo y que pues le decíamos que era su amiga imaginaria o algo, y no, pues no le fuimos poniendo como mucha importancia a todo eso, ¿no? Hasta que un día fue de visita a casa de sus abuelos y en esa casa subes las escaleras y justo subiendo tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces cuentan sus abuelos que ella subió las escaleras y justo cuando subió las escaleras pegó un grito muy, muy feo, ¿no? Ujú. Así de auxilio. Entonces subieron corriendo a verla y mi esposo y yo, pues igual escuchamos el grito, pensamos que se había caído y subimos, ¿no? Bueno, yo mandé a mi esposo a que fuera a ver qué le estaba pasando y la bebé temblaba, ¿no? Temblaba, estaba toda pálida y en ese momento nos empezó a decir que veía a una viejita, a una señora que estaba muy, muy fea de su cara, Ah, que caray. estaba toda quemada, que estaba toda arrugada y que le decía que fuera con ella, Ujú. pero que a ella le daba mucho miedo, ¿no? Entonces, pues ya con ese segundo aviso fue cuando empezamos como a poner atención, ¿no? En que, pues, en que no hablaba sola o en que no hablaba con un amigo imaginario ni nada. Sí. Entonces, pues ya la llevamos a nuestra casa y empezamos a platicar con ella. Esa noche, pues nos costó mucho trabajo poderla dormir. Tuvimos que empezar a poner lamparitas, a pesar de que siempre se metía como la luz de la luna y todo, porque tengo que tenemos ventanales grandes, pues tuvimos que empezar a alumbrarle el camino hacia el baño,
porque ella decía que la viejita y que la viejita y que no la dejaba en paz. Qué miedo. Y yo le decía, mi amor, ¿pero qué ves, no? Y me dice, es que está ahí la viejita. Y lloraba, o sea, era una desesperación cuando ella nos explicaba. Y al mismo tiempo te seguía hablando de Lucy, ¿no? Y decía, pero es que Lucy me cuida, Lucy me protege, Lucy es mi amiga. Y Lucy dice que ella no va a dejar que la viejita me haga nada malo a mí. Pues así empezó a pasar, ¿no? Entonces ya después entre conocidos y todo, mi esposo tenía un padrino que se dedica mucho a todo el área de lo de la santería y estas cosas de la religión yoruba. Entonces le platicamos a él, ¿no? Y pues nos hizo una consulta directamente hacia Valerie. Y fíjate que nos decía o salió en la consulta, que Valerie era una ave de paso, ¿no? Que teníamos que hacerle cierto tipo de ceremonias y tenía que recibir cierto tipo de protecciones, porque si no, esta viejita se iba a llevar a Valerie. Ajá. O sea, hasta la fecha no nos explicamos si la viejita era un fantasma, si era un muerto, o si era la muerte, o no sé, ¿no? Un ente. O sea, estas cosas pues para mí son muy difícil de creerlas, de asimilarlas, ¿no? Claro, claro. Yo vengo de una familia, pues católica, ¿no? Y entonces, quieras que no, como todas esas creencias que nos van induciendo, pues te deja como un gran sesgo de creer o no creer, si sí realmente se lo hubieran llevado o no se lo hubieran llevado, ¿no? Pues entre el miedo y todo esto, mi esposo y yo accedimos a hacerle las ceremonias y a que recibiera sus protecciones. No te voy a decir que a partir de ahí como que dejó de ver todo, pero sí dejó de ver a la viejita. Por lo menos a la viejita fea, a la que la hacía llorar y por la que teníamos que dejar casi la luz prendida toda la noche, dejó de verla. Y de ahí pues luego nos platica, ¿no? De cosas, luego le he dicho, oye, amor, ¿y qué pasó con tu amiga Lucy, no? Y ahorita ella ya tiene 6 años, ¿no? Ya hace 3 años de esto. Y me dice, no, mamá, dice, es que ella ya se murió, ella ya estaba conmigo nada más cuidándome, pero ella se murió y ella ya se fue. Y yo así de, ay, no. Qué loco. Pero, pues no sé, o sea, es como si hubiera sido el amigo imaginario, a lo mejor ya ni te acuerdas de él, ¿no? Pero sí. ella te sigue explicando, ajá. Y luego yo le digo, oye, mi amor, ¿pero de dónde era Lucy, no? Y me dice, mira, mamá, cuando íbamos en la carretera, Lucy se subió a nuestro coche. Y yo, ay, no me digas eso, ¿no? Entonces es así como que medio complicado, te digo, y pues esta es la historia de Vale, que le ayudé yo a contarte. Buena historia, gracias a Vale ahí por marcar esta noche. Fíjate, terminando esta llamada, quiero que pongan atención porque ahorita que me estás diciendo, yo tenía separada una historia aquí en mi Instagram que me mandaron creo que hoy mismo. Me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con la tuya. Entonces ahorita le voy a dar lectura para que la escuchen y más o menos vean que es algo parecido. ¿Les parece? Sí, muchas gracias.